y 1. Vamos a comenzar las clases del segundo segmento. Buenas tardes. Ojo, las notas de... ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Las notas ya están coladas, ¿de acuerdo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero saber, ¿qué tal les pareció el examen? Un comentario. Vamos a comenzar el capítulo de endocrino y de acuerdo al siglo vamos a tomar las patologías hipoficiarias. Voy a ingresar a los alumnos que... Ok, Diana. ¿Se escucha entrecortado? ¿Sí? Sí, ¿No? doctor. ¿Sí? En algunas Y partes. por rato, doctor. Lo que pasa es que para salir una pantalla que dice su internet es inestable. Bueno, felizmente que el internet no nosotros. Es un ratito, ¿eh? Ahora sí, sí, no va. Muy bien, hoy día comienza el segundo grupo. Imagino que se han puesto de acuerdo ya con sus profesores de práctica. ¿De acuerdo? Ustedes ya tienen la rotación. Yo no tengo que decirles con quién van a rotar, por favor. Así que automáticamente tienen que rotar con sus jefes de práctica correspondientes. La metodología sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Yo más tarde voy a mandar a Diana al WhatsApp los seminarios de estas 2 semanas. Diana, ¿qué te iba a decir? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana? A ver, los exámenes están bien para esa hora. Comentario, por favor. Hoy ya hacemos patología hipoficial de diabetes insípida. Mañana hacemos patología de tiroides, hipotiroidismo, bocio, nódulos. La próxima semana hacemos hipertiroidismos, suprarrenal, ¿no? Pero nuevamente les digo, y se está grabando, lo que nosotros dictamos en las clases teóricas son una especie de pie para que ustedes vayan estudiando el resto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo correcto. Muy bien, vamos a patologías superficiales, ¿ya? De más está decir, ya saben, para anatomía y semiología, la ubicación de la glándula hipófisis, pero hay algunos ítems que tienen que conocer, ¿no? Entonces, comenzamos por saber pues, que la hipófisis es una glándula muy importante para el metabolismo en general, que está ocupando la silla turca y está en la base del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, la hipófisis consta de 2 partes anatómicas, fisiológicas y estructurales, ¿no? El 80% ocupado por la adenohipófisis, ¿no? Que son hormonas controladas por el hipotálamo, excepto la prolactina, que tiene una función inversa, digamos así, ¿no? Y la neurohipófisis, que es la parte posterior y que tiene como finalidad sectar 2 hormonas que las vamos a ver, ¿no? Que es ¿cuál es? La oxitocina y la vasopresina, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Bien. ¿No? Como dice acá la lámina, ¿no? El sistema endocrino el sistema neuroendocrino está formado por los núcleos del hipotálamo, por la hipófisis y por la neurohipófisis. Ojo que la neurohipófisis lo único que tiene que hacer es transportar la oxitocina y la vasopresina para ser secretadas a través de un sistema porta que hay en dicha zona de la neurohipófisis, ¿no? Cuyas hormonas no tienen tanta importancia como la tienen la del sistema endocrino propiamente dicho, que es la parte anterior, la adenohipófisis. Ahí vemos cuál es la importancia del sistema endocrino gobernado por la neurohipófisis. Obviamente acá vamos a ver que hay hay órganos que no forman parte
del eje hipotálamo hipófiso endocrino, ¿de acuerdo? Pero hay otros que sí, ¿no? Vemos acá la tiroides, el hipotálamo secreta la TRH, la cual estimula la secreción de la TSH, ¿no? El ovario, ¿de acuerdo? La hormona folículo estimulante y luteinizante, ¿no? Los testículos igualmente, la suprarrenal, adrenocorticotropina, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces ya sabemos que las hormonas secretadas por el sistema hipotálamo y hipófiso endocrino, ¿no? Regulan el crecimiento, desarrollo y funciones de una gran parte de la economía corporal, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con los procesos metabólicos. Muy bien, entonces estos productos emergentes que pueden ser proteínas, pueden ser hormonas y otros, están encargados de la regulación de la composición química del medio interno, regulan el metabolismo y el equilibrio energético, participan en la regulación de las contracciones de las fibras musculares lisas y cardíacas y de la secreción glandular, y tienen que regular actividades del mismo sistema endocrino, ¿no? O sea, el mismo sistema endocrino se regula a sí mismo, ¿no? Intervienen en el mantenimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio. Homeostasis es igual equilibrio, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay un sistema proinflamatorio y antiinflamatorio, procoagulante y anticoagulante, ¿de acuerdo? Prohipertensión, antihipertensión. Entonces se llama homeostasis, ¿no? Participan en la integración del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Tienen que ver con la reproducción y la fertilización, ¿no? Ahora, vamos a tener glándulas endocrinas y exocrinas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una glándula endocrina exocrina es el páncreas, ¿no? Y otras que son absolutamente endocrinas, como por ejemplo la tiroides, ¿de acuerdo? Seguimos. Esto. Otra cosa. Hay un efecto feedback positivo y hay un efecto feedback negativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la prolactina, el efecto feedback es usualmente negativo. En el caso del resto de las hormonas, el efecto feedback es usualmente positivo. Es decir, acuérdense, en la hipófisis se forma la prolactina y hay un inhibidor de la secreción de prolactina secretado por el hipotálamo. Ese es el único momento o la única hormona en la cual hay un feedback negativo. En el resto, hormonas tiroideas, hormona de crecimiento, el sistema gonadal, todas esas tienen un feedback positivo. Es decir, la TRH estimula la secreción de TSH, ¿no? La GnRH estimula la secreción de la hormona de crecimiento, y así sucesivamente. Estos son todos los órganos que contienen algún tipo de tejido endocrino, ¿de acuerdo? El hipotálamo a la hipófisis va a testículos, ¿no? Ovarios, suprarrenales, tiroides, pero hay otras partes del sistema endocrino o que contienen tejido endocrino que no forman parte del sistema hipotálamo hipófiso y endocrino, ¿de acuerdo? El timo, el hígado, la piel, la placenta, el estómago, ¿de acuerdo? Ya hemos visto esto. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? ¿No? El sistema nervioso central, el hipotálamo, que contiene un sistema neurotransmisor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el hipotálamo, y aquí tenemos la GRH, que tiene un estímulo positivo sobre la growth hormone, o la hormona del crecimiento. La TRH, ¿no? Que se secretada por el hipotálamo, que lleva a la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La CRH, que
estimula la secreción de la adrenocorticotropina, y acá queda la prolactina, ¿de acuerdo? Que esta es una hormona inhibidora de la secreción de prolactina, ¿de acuerdo? Esa es la única que hace feedback negativo. La hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Y esto es de la hipófisis posterior o de la neurohipófisis. Esos son los núcleos que están en el hipotálamo inmediatamente por encima de la hipófisis. Adenohipófisis 80%, neurohipófisis 20%. Ambos tienen un sistema porta muy parecido al que tenemos en el hígado, mediante el cual hay la secreción de la hormona estimulante del hipotálamo a la hipófisis, y a través del sistema porta, las hormonas estimulantes de la adenohipófisis se secretan a los diferentes órganos o a las células diana. En cambio acá el hipotálamo de frente produce, ¿no?, la hormona antidiurética y la oxitocina, y esta es secretada a través del sistema porta. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo?, de la secreción positiva o del feedback positivo que se ejerce sobre el hipotálamo para la liberación de la hormona estimulante de la TSH, ¿no?, o la hormona reguladora de la tiroides para regular la TSH. Todo ese efecto feedback positivo, ¿de acuerdo? Miren, hay señales térmicas y estrogénicas que estimulan la secreción de TRH, la cual estimula la TSH, que finalmente estimula la producción y liberación de T3 y T4. Como les decía, ¿de acuerdo? Miren ustedes, existe un sistema porta, ¿de acuerdo? Existe un sistema porta que tiene que ver con la secreción de las hormonas ya consideradas. Acá igual, es otro ejemplo. Acá hay algo que resaltar, ¿no? Aquí la oxitocina tiene un feedback positivo, ¿de acuerdo? La oxitocina tiene un feedback positivo. Estamos hablando acá del sistema nervioso central, el hipotálamo, y estamos hablando acá de la neurohipófisis, ¿de acuerdo? Y es el hipotálamo el que produce la hormona antidiurética o la vasopresina y la oxitocina, ¿de acuerdo? Esto en la neurohipófisis es usada como un medio de transporte, digamos así, porque aquí no hay ningún tipo de metabolismo que transforme la hormona antidiurética o la oxitocina. Simplemente, a través del sistema porta de la neurohipófisis, salen las correspondientes hormonas que hemos mencionado. Acá hay otra cosa, vean ustedes, acá es positivo, ¿de acuerdo? Y acá habla generalmente del órgano blanco, sin importar si es tiroides, suprarrenal, etcétera. El aumento de la secreción de la hormona en el órgano blanco sí va a producir un feedback negativo, ¿de acuerdo? Pero habitualmente el feedback es positivo. Igual acá, ¿no? Igual en el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Esto ya lo hemos visto. También. Acá está lo que les decía, ¿no? Que hay en el hipotálamo, ¿no? La adenohipófisis forma la prolactina, y si no hubiese este factor inhibidor, de acuerdo a la prolactina, habría una secreción inadecuada, aumentada de prolactina. Esto lo hemos visto. No vamos a hablar sobre esto. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades endocrinas? ¿No? Estas se caracterizan principalmente por secreción excesiva de hormonas, falta de hormonas, o sea, disminución de la secreción de hormonas, o una secreción de hormonas anormales. Así de simple, ¿no? O le sobra, o le falta, o son de mala calidad. Así de simple, no hay por qué hacerse más problemas, ¿no? Entonces, vamos a los ya trastornos hipofisiarios, que pueden ser hiperpituitarismos o hipopituitarismos. El hipopituitarismo puede ser también la lesión isquémica, ¿de acuerdo? El hiperpituitarismo se traduce en los adenomas, las hiperplasias y los carcinomas de la hipófisis, en ese orden,
¿no? Los adenomas son muchos, los microadenomas son más frecuentes que los macroadenomas, y ambos son mucho más frecuentes que las hiperplasias, y ambos son mucho más frecuentes que los carcinomas. Los carcinomas de la hipófisis son absolutamente raros. El hipopituitarismo es la disminución de la secreción. ¿En qué caso se va a ver esto? ¿No? Por ejemplo, en estas lesiones isquémicas, en cirugía, radiación, inflamación, en adenomas no funcionales o en micro o macroadenomas que suplen la función del resto, es decir, el aumento de la secreción, por ejemplo, de la prolactina, de la hormona del crecimiento o la hormona tiroestimulante pueden apagar la secreción de las otras hormonas estimulantes, ¿de acuerdo? Entonces hay un hipopituitarismo localizado. Pero dentro de los trastornos hipofisiarios, los hiperpituitarismos, los macroadenomas y los microadenomas son los que llevan la delantera desde el punto de vista estadístico. Esto lo hemos tratado. Lo que yo les decía, ¿de acuerdo? Casi todos los casos de hipersecreción de la hipófisis anterior se deben a hiperfunción primaria, ¿de acuerdo? Causadas por una neoplasia benigna simple, ¿no? Esos son macro o microadenomas, ¿ya? Las hiperplasias producidas por carcinomas hipofisiarios son extremadamente poco comunes. O sea, si las patologías de hipófisis son poco comunes, dentro de esta poco comunes enfermedades, los carcinomas son mucho más raros, el 10% de todos los trastornos hipofisiarios. Y esto es importante, ¿no? Aquí está el kit del asunto. El 30% de las patologías de la hipófisis, macroadenomas, secretan prolactina. El otro 25% secretan hormona de crecimiento. Y el otro 10%, ¿no? Secreción de adrenocorticotropina. Entonces, si tenemos una secreción o un porcentaje estadístico de una secreción del 30% que secretan prolactina, ¿cuál va a ser el signo y síntoma más frecuente en estos pacientes? Trastornos de la fertilidad y galactorrea, ¿de acuerdo? Porque las los adenomas hipofisiarios que secretan más prolactina son a predominio femenino. El 25% tiene que ver con la hormona de crecimiento, eso lo podemos dividir en el gigantismo, ¿de acuerdo? Y la acromegalia, ¿de acuerdo? Gigantismo y acromegalia. El gigantismo es poco frecuente, la acromegalia es más frecuente. El gigantismo es la secreción de hormona de crecimiento en niños y adolescentes y la acromegalia en adultos. Y si el 10% está encargado de la secreción de la adrenocorticotropina, entonces veremos que hay trastornos de las suprarrenales, o sea, hiperplasia suprarrenal. ¿Y esto qué significa? La enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? Que es lo más frecuente, ¿no? Ahora, si tenemos microadenomas, básicamente el efecto clínico va a ser hiperproducción de otras hormonas, ¿no? Con hiperfunción o con daño de las células diana. ¿Qué significa eso, no? Si yo tengo un microadenoma o un prolactinoma o microprolactinoma, entonces, nuevamente, ¿no? Trastorno de la fertilidad, galactorrea. ¿No? Ahí no hay ningún trastorno físico en la hipófisis. Igual con la adrenocorticotropina, igual con las otras hormonas en micros o macros adenomas. Pero si el macroadenoma ya supera el tamaño de la silla turca, va a haber lo que se llama expansión celular. ¿De acuerdo? Va a haber erosión ósea, ruptura del diafragma, o sea, anomalías de la silla turca y problemas compresivos del nervio óptico. Entonces, la sintomatología ya no se hace necesariamente en la célula diana, en la célula blanco, se hace ya más localizada, ¿no? Entonces, una característica de la patología del macroadenoma es
cefalea, signos de hipertensión endocraniana y comprensión del nervio óptico, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿de acuerdo? Miren, esa es la patología creada en el nervio óptico cuando hay compresión en la silla turca en esta zona, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde es la lesión del nervio, vamos a ver las diferentes hemianopsias que vamos a encontrar, ¿no? Les decía, las lesiones expansivas van a provocar lesiones en el quiasma óptico, van a producir hipertensión intracraneal, cefalea, náuseas y vómitos como traducción clínica, y puede haber hemorragias hipofisiales. ¿Y eso se ve dónde? En el, ¿no? Cuando las mujeres que dan a luz hacen shock, puede haber isquemia o hemorragia con una apoplejía hipofisial. Aquí tenemos, ¿no?, los adenomas hipofisiarios, el hiperpituitarismo. Y aquí tenemos la célula que está inmiscuida en el problema, ¿no?, la hormona, el tipo de tumor y el síndrome asociado. Entonces, si es la célula hipofisiaria, las corticotropas, van a estar implicados la hormona la ACTH, ¿no?, que va a producir un adenoma de células de ACTH y va a producir lo que les decía, el síndrome de Cushing y el síndrome de Nelson. El Cushing, que es muy frecuente. Si están inmiscuidas las células somatotropas, ¿no?, la hormona del crecimiento va a estar comprometida, hay un adenoma de hormona del crecimiento, y va a haber, como les decía, gigantismo y acromegalia. Dime, Michael. Doctor, ahí Doctor, ahí en el cuadro no cuadro debería no ser, debería. donde dice síndrome de Cushing, no debería ser Enfermedad de Cushing. enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, así es. Enfermedad de Cushing, aquí hay un error. Es enfermedad de Cushing. Porque el síndrome de Cushing es lo que provocamos cuando tomamos el corticoide, ¿de acuerdo? Ese es el iatrogénico. Las lactotropas, gracias, Mike. En la hormona es la prolactina, hay el adenoma de célula prolactina, y que va a haber galactorrea y amenorrea, disfunción sexual e infertilidad, lo que les decía, ¿no? Mayormente en las mujeres. Cuando hablamos también de las células mamosomatotropas, la hormona de crecimiento de la prolactina, que es absolutamente raro, ¿de acuerdo?, va a conllevar a signos combinados de exceso de hormona de crecimiento y prolactina. Cuando están implicadas las células tirotropas, el TSH está aumentado, hay un adenoma de células de TSH y va a haber hipertiroidismo, y las gonadotropas van a ser implicados la FSH, LH, la folículo estimulante y la luteinizante. Va a haber adenomas oncocíticos, ¿de acuerdo?, o gonadotropas, y va a haber hipogonadismo o efecto de masa e hipopituitarismo. Entonces, a grosso modo, esas son las patologías hipofisiales. ¿Eso acá? Entonces, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces puede haber efectos locales y efectos sistémicos, dependiendo del tipo de adenoma que tengamos. Ya le dije, es micro, macro, y el tipo de célula que sea afectada. Si es macro, va a haber lesiones o va a haber efectos locales, y si es micro, efectos sistémicos sobre las células diarias. Hemos tocado. Bueno, hay patologías neoplásicas que pueden producir efectos sobre la hipófisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las neoplasias infiltrativas, las meningitis o las trombosis de los senos cavernosos. Eso es lo que conversábamos. Perdón, ya lo metí. La causa más frecuente del hipopituitarismo o la apoplejía hipofisiaria es el síndrome de Sheehan, es decir, la isquemia o la hemorragia en el parto, ¿de acuerdo? Durante el parto. Muy bien, ahora sí vamos a las patologías de ya la falta de hormonas. Es al revés, ¿no? Si tenemos un compromiso hipofisiario donde no hay funcionamiento de la hipófisis, entonces vamos a tener lo inverso al gigantismo, ¿no? En caso de la hormona del crecimiento, el enanismo hipofisial.
¿de acuerdo? ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Para que una glándula, o mejor dicho, para que la hipófisis no funcione como debe funcionar, tiene que haberse afectado por lo menos el 90% de la glándula, ¿de acuerdo? O sea, cuando hay daño del 90% de la glándula, podemos hablar de que va a haber evidencias de hipopituitarismo. Ahora, el hipopituitarismo puede producirse en niños y en adultos, ¿de acuerdo? O sea, depende de la edad de presentación. Entonces, si en los niños, que no lo vamos a tratar porque usualmente se está en pediatría, en los niños tenemos el enanismo, podemos tener el hipotiroidismo congénito, ¿no? Podemos tener la falta de estímulo de la suprarrenal, o sea, una insuficiencia suprarrenal congénita, y en cambio en los adultos vamos a ver el cuadro más florido, ¿no? Entonces, la deficiencia, ¿no?, de la gonadotropina, por ejemplo, vamos a tener en la mujer infertilidad y amenorrea, y en el varón infertilidad y discapacidad eréctil, ¿de acuerdo? Perdón. ¿No? La deficiencia de tirotropina y corticotropina, la tirotropina va a producir problemas de atrofia en la tiroides y la corticotropina atrofia suprarrenal. Por ejemplo, un déficit de secreción de los corticoides endógenos, ¿no es cierto? Sean los mineralocorticoides o sean los otros tipos de corticoides, ¿no? Muy bien, hay un síndrome llamado de la silla vacía, ¿no?, en los cuales hay ausencia ausencia tomográfica, perdón, de la hipófisis, pero puede no haber signos de clínicos localizados, ¿no? En algunos casos puede haber hipopituitarismo. ¿Qué significa eso? Que la hipófisis está en forma comprimida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es la acromegalia. No vamos a hablar de las alteraciones genéticas ni nada por el estilo. Vean ustedes este macroadenoma. Obviamente ese paciente ha fallecido por hipertensión endocraniana, enclavamiento, ¿no?, como consecuencia de tremendo tumor, ¿no? Y vamos a encontrar 4 estadios, ¿de acuerdo? En el estadio 1, el microadenoma, en el cual el tamaño del adenoma o de la hipófisis es menos de 10 milímetros de diámetro, o sea, menos de 1 centímetro. En el estadio 2, ya estamos hablando de macroadenomas, donde el tamaño es mayor a 10 milímetros de diámetro, con extensión celular o sin ella, o sea, supracelular o sin ella. En el estadio 3 hay un macroadenoma que invade el suelo de la silla, ¿de acuerdo? Y en el estadio 4, el macroadenoma invasivo, en el cual hay destrucción difusa de la silla, o sea, la silla turca, con extensión por afuera de la silla o sin ella, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquellas personas que se quejan de un macroadenoma hipofisiario con compromiso del nervio óptico, estamos hablando de los estadios 3 y 4 de los macroadenomas. No vamos a hablar de las especificaciones celulares, ¿de acuerdo?, de las neoplasias benignas, que son los macroadenomas o microadenomas, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a hablar de los efectos. La hiperprolactinemia produce, ya les dije, ¿no?, amenorrea, galactorrea, disminución de la libido y esterilidad. Se obtiene usualmente entre los 20 y 40 años y es más frecuente en el sexo femenino, ¿de acuerdo? En los hombres es mucho más infrecuente. ¿Alguien está pidiendo entrar? Ya está admitido. Ahora hablamos del adenoma de la hormona del crecimiento, ¿no?, de las células somatotropas. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, si es antes de cierre de la epífisis, o sea, en niños o adolescentes, se va a producir gigantismo, ¿de acuerdo? Entonces hay un crecimiento de los brazos y las piernas desproporcionada y una altura excesiva. En los adultos se traduce en acromegalia, ¿no?, y puede haber hipostosis de columna. Entonces miren acá las características: hay prognatismo,
aumento del tamaño de los huesos, ¿de acuerdo? Hay un crecimiento del tamaño de los huesos, pero no de la longitud de los huesos, ¿de acuerdo? Hay aumento de los senos frontales, ¿no? Aumento de los senos malares, y no solamente eso, va a haber desarrollo de diabetes, ¿no? Va a haber osteoporosis, va a haber hipertensión, ¿no? Hablamos ahora de los adenomas de las corticotropinas, estamos hablando, ojo, en frecuencia, ¿no? Hemos hablado de prolactina, hemos hablado de la hormona del crecimiento, y ahora hablamos de la ACTH, ¿no? ¿Quiénes son las células? Son los basófilos, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a producir esto? Lo que decía Mike, ¿no? La enfermedad de Cushing. O sea, la presencia excesiva de la adrenocorticotropina va a producir el hipercortisolismo, ¿no? ¿Y qué va a producir? Aumento de peso, obesidad centrípeta, ¿de acuerdo? Va a producir hiperglicemia, o sea, va a producirse diabetes, va a producirse hipertensión, ¿no? Va a haber la cara de luna llena, la jiba, ¿no? Va a haber trastornos de la inmunidad, ginecomastia, estrías, ¿de acuerdo? Estrías en las zonas de flexión, es en las axilas, en los muslos, en el abdomen, ¿no? Va a haber extremidades delgadas, va a haber osteoporosis, adelgazamiento de la piel, ¿no? Va a haber trastornos de la menstruación en las mujeres. Entonces, esto es porque hay un hipercortisolismo. Hay otro tipo de adenomas, que son los infrecuentes, ¿de acuerdo? Que va a caer en el rubro de otros, que son, por ejemplo, las por hormonas gonadotrópicas, ¿no? Difícilmente producen clínica, ¿de acuerdo? Más fácil en edad media, ¿no? Y la deficiencia de la hormona luteinizante, por ejemplo, va a producir ¿qué cosa? Pérdida de la libido y amenorrea, ¿no? Que eso es lo más frecuente que hay. Hay las tirotropas, es menos de 1% del total de los adenomas, y los no funcionales, que ocupan el 20 a 30% de los adenomas clínicamente detectables. Ahora vamos al revés, ¿no? Vamos al hipopituitarismo. Como ya hemos dicho, es la pérdida entre el 75 a 90% del parénquima. El 70%, cuando hay pérdida del 75% es porque hay hipopituitarismo que comienza a ser clínico, y 90% es cuando ya parece ya hay signos clínicos más floridos, ¿no? Si es de la hipófisis posterior, ya hemos hablado de la hipófisis anterior, ya sabemos que la falta de hormonas, ya sabemos qué va a producir, pero si es posterior, de acuerdo, vamos a tener diabetes insípida, ¿no? Y cuando hay déficit de oxitocina, no hay introducción, ¿no? Puede ser causada por tumores y lesiones con efecto de masa, traumas y hemorragia, cirugía o radiación hipofisial. ¿Cuál es la causa más frecuente de panhipopituitarismo? El síndrome de Sheehan, ¿de acuerdo? O sea, la isquemia o la hemorragia de la hipófisis durante el parto como consecuencia de shock o hipotensión, ¿no? Eso ya hemos hablado, como les decía. Ya vamos a tratar esto. Ya, ahora, luego de esta clase, vamos a irnos también a la diabetes insípida, ¿de acuerdo? Así que vamos a tratar esto muy tangencialmente. Hay tumores supracelares en el hipotálamo que pueden producir hipo o hiperfunción de la adenohipófisis, que son realmente raros, a la cabeza de los gliomas y los craneofaringiomas, y son, miren, ocupan del 1 al 5% de los tumores intracraneales, ¿no? Y son de crecimiento lento. Muy bien, un par de minutos y comenzamos lo de diabetes insípida. Voy a cargar, ¿ya?